ustedes. Un placer y un privilegio poder compartir la palabra con cada uno de ustedes en esta noche. Es un privilegio y sea usted bienvenido a la Nueva Jerusalén. Aquí en los Alpes del Estado de México, reciba usted un saludo y bueno, es un privilegio estar aquí. El tema que quiero compartir con ustedes esta noche es impresionante. La verdad, en cada lugar que hemos pastoreado, Dios nos ha enseñado muchas verdades espirituales. Esa es la finalidad para cada jornada espiritual, darnos algo nuevo, darnos algo que nos ayude a cambiar lo que hay dentro de nosotros. La batalla en nuestro interior es una batalla inmensa, no solo inmensa de lo grande, pero también es intensa, porque el enemigo está peleando para que usted y yo no nos preparemos para irnos en el arrebatamiento. El evento próximo es el arrebatamiento y el enemigo está haciendo todo lo que está a su alcance, detenernos y que cuando el Señor venga en las nubes no podamos despegar. Y para ello Él usa lo que hay dentro de nosotros, usa esa parte de nuestra vida que llamamos, o que la Biblia lo llama, el viejo hombre. Me quedé corto al empezar a estudiar un poco más del viejo hombre y relacionado con lo que esta tarde el Señor quiere compartirle. Mire, quiero leerle, si usted ha leído psicología o ha estudiado psicología, podrá confirmarme si lo que le quiero compartir esta tarde está en la palabra de Dios o no. Se dice una investigación en que han participado psicólogos daneses y alemanes y que realizó 2.500 encuestas, ha resumido el carácter de la maldad humana o perversidad en 9 rasgos que han llamado factor obscuro de la personalidad, o como lo llaman en la psicología, el factor D. Nosotros como cristianos lo conocemos como viejo hombre. Este viejo hombre, desde que fuimos formados en el vientre, todos nos en pecado. Cuando llegamos a este mensaje y la palabra de Dios nos empezó a ser dada, bendecimos a Dios por nuestras pastoras, la hermana Hicks y la hermana Esparza, porque ellas nos enseñaron que la base de nuestro corazón carnal o la base de nuestro hombre viejo es el odio, las tinieblas y la muerte. Muy bien, eso tiene que ver con que se ve de la psicología. La psicología dice, más bien, la psicología ha resumido el carácter de la maldad humana y la perversidad y los ha encerrado en 9 rasgos. Ahora, no es mi tema hablar de los rasgos. Creo que te los voy a compartir y la ventaja de este video es que va a quedar ahí, y si algún día a ti se te ocurre y quisieras conocerte más, puedes investigar más ampliamente este tema. Pero uno de los 9 rasgos de esta maldad que hay en el corazón de todos nosotros los seres humanos es el egoísmo. Es algo que nos caracteriza. La segunda característica de esta maldad es la ausencia de ética o de moral, porque solamente nos enfocamos en nuestros propios intereses.
El tercero, la tercera característica de esta maldad es el narcisismo. La cuarta característica se llama el derecho psicológico. Quiere decir que creemos que tenemos derechos sobre la gente. Por ejemplo, nosotros como hijos, que nuestra mamá tiene la obligación de, o nuestro papá tiene la obligación de, esos son derechos psicológicos y forma parte de nuestra maldad. La quinta es la psicopatía, así se le conoce. La psicopatía no es otra cosa la falta de empatía hacia la gente, ¿no? Jesús usó la parábola del buen samaritano para enfatizar la falta de compasión en nuestras vidas. Pero recuerdo hace algunos años, no recuerdo hace cuántos años, recuerdo hace algunos años que los chinos empezaron a abortar porque no pueden tener más de 2 hijos. Y los abortaban y a los abortos los aventaban a la calle, a los fetos. Incluso ya niños ya formados, a punto de nacer, el gobierno los cubría y abortar. Y uno podía ver los fetos en la calle y la gente pasando. El día de hoy vemos a alguien que atropellan y nos seguimos de largo. Vemos a alguien que está haciendo maldad y nos seguimos de largo. Eso es la psicopatía. La sexta característica de la maldad humana se llama sadismo y es la maldad con la que actuamos hacia una persona, hacia una situación. La séptima característica es el interés social y material. La octava característica es la malevolencia. Y la que a mí me perturbó desde que ayer estaba estudiándolo y lo platicaba con mi esposa, es algo que los psicólogos dicen que todos nosotros, cada uno de nosotros en nuestro interior, llevamos un maquiavelismo muy arraigado en nuestro inconsciente. Y aquí es donde parte nuestro tema esta noche. ¿Qué es el maquiavelismo? El maquiavelismo, fíjese bien, define a la persona con comportamientos manipulativos, una frialdad emocional y una mentalidad estratégica en busca de intereses propios. En otras palabras, el maquiavelismo es la crueldad disfrazada de compasión. Fíjese lo que le estoy diciendo. Es la crueldad disfrazada de compasión. A mí me cimbró porque cuando nosotros preparamos una predicación, por regla general, pues uno la aplica para sí mismo, ¿no? Y la verdad no pude menos que quebrarme delante del Señor, porque este viejo hombre es maquiavélico, es manipulativo, tiene una frialdad emocional y tiene una mentalidad estratégica, o sea, está pensando inmediatamente cómo salirse con la suya. Se dice que la mayoría de crímenes en la humanidad se han hecho en el nombre de Dios. Y de ello quiero compartirle en esta tarde. En Efesios 4:22 dice la palabra de Dios: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. ¿Sabe por qué es importante que usted y yo vayamos en una búsqueda de la presencia de Dios para tener una experiencia que nos lleve a un nuevo nacimiento y que transforme nuestro interior y nos haga una nueva criatura dentro del reino de Dios? Porque mientras la persona no tenga ese nuevo nacimiento, estos 9 rasgos, hermano, sé que en la medida que hablemos esta noche de este tema, usted va a pensar en más de una persona. Va a pensar en su esposo, va a pensar en su esposa,
Va a pensar en el hermano, es más, va a pensar en alguno de nosotros como pastor, o va a pensar en alguien más. Porque estos 9 rasgos, todos los llevamos. Pero este maquiavelismo, que es una crueldad disfrazada de compasión, es impresionante. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 58. Ahí empezamos nuestra historia esta noche. Dice la palabra de Dios: y echándolo fuera de la ciudad le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llama Saulo. Saulo es el nombre griego de Saúl. El nombre hebreo es Saúl, el nombre griego es Saulo. Saúl tiene una característica en su naturaleza, pero déjeme mostrarle que cuando el viejo hombre controla su vida y mi vida, cuando este viejo hombre controla nuestra vida, nos volvemos maquiavélicos como cristianos. Es cierto, Jesús está en nuestro corazón. Es cierto, nosotros no vamos a negar las experiencias que hemos tenido con Jesús en nuestra vida espiritual. Pero la importancia de que seamos llevados a este nuevo nacimiento, porque mientras no tengamos este nuevo nacimiento, el viejo hombre va a estar controlando nuestra vida. Saulo era un judío. Sus cartas de presentación en el libro de Filipenses capítulo 3 dice que él era fariseo de fariseos. Él no se emborrachaba, él no cometía adulterio, él no tenía ningún vicio de la carne o ningún pecado de la carne. Era un hombre disciplinado, era un hombre que asistía a la sinagoga, era un hombre que leía la Torá, era un hombre que practicaba el judaísmo de la manera más estricta. Era un hombre excelente, pero eso no le quitaba su humildad. Sí, la ley decía que cuando alguien era encontrado haciendo cosas equivocadas, el pueblo lo tenía que apedrear. Esa era una ley. Pero Esteban no estaba haciendo nada malo. Esteban, si usted lee, es bien interesante leer la Biblia. Esteban era parte de la congregación que se había convertido. Recordarán que cuando dice que hubo pleito entre los judíos porque despreciaban a las mujeres al servir, o sea, primero les daban a los judíos y después a los demás como que los medio atendían. Y entonces se juntaron los discípulos y empezaron a decir: vamos a escoger varones de buen testimonio, sabios, temerosos de Dios, que pongamos a servir las mesas. Y entre los que escogieron estaba Esteban. Y Esteban empezó a predicar y se empezó a ganar el cariño el cariño de la gente. Los judíos religiosos, esta gente que quizás no eran malvados en el sentido de que los placeres de los pecados de la carne los practicaban, no, eran muy religiosos. Pero tomaron a Esteban y se lo llevaron a interrogar, que por qué predicaba él en el nombre de Jesús. Y Esteban les empieza a predicar de tal manera que no tuvieron manera de rebatirle, y lo único que hicieron fue, dice, cuando Esteban empezó a testificar de Jesús, dice que se taparon los oídos, arremetieron contra él, lo sacaron de la ciudad y empezaron a tomar piedras y lo empezaron a apedrear. Pero curiosamente al lado de Esteban estaba este joven llamado Saulo.
parado, observando cómo de manera injusta, porque era injusta la muerte de Esteban, lo estaban matando. Pero dice la palabra que Saulo daba testimonio, o sea, estaba de acuerdo. Porque no importa cuán religioso seas, no importa si tú no te emborrachas, no importa si tú no cometes adulterio, no importa. El odio que brote de ti, en el nombre de Dios, te va a demostrar que estamos muy lejos del reino de Dios. Porque cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del reino del amor. Estamos hablando de un reino de amor que practicamos aquí, pero vamos a perfeccionar cuando nos vayamos. El reino del amor, precisamente, si tú te das cuenta en el ministerio del Señor Jesús, si hay algo en lo que Él hizo énfasis durante los 3 años y medio de su ministerio, fue en amar y en perdonar. En amar y en perdonar. Porque el amor de Dios, que proviene de este nuevo nacimiento, ama a la gente. Fíjese lo que le estoy diciendo. Ama a la gente, a la que sea. No nada más a los que uno quiere. Porque precisamente esta naturaleza no dice que no ama, sí, ama a quien le ama. Pero hay gente a la que uno no ama. Pero el cristianismo se trata de que a través de este nuevo nacimiento pueda amar. Por eso Jesús decía: amarás a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? El que está más cerca de ti. Pero me cae gordo. No tienes opción. O amas o no amas. Porque no se puede estar en medio. O amamos o odiamos. Saulo tenía esta característica maquiavélica. Porque aunque era un fariseo religioso, dentro de él había esta crueldad. ¿Qué hicieron con Jesús? Fíjese bien. ¿Quiénes lo golpearon? ¿Quiénes le escupieron? ¿Quiénes lo maltrataron? ¿Fueron los fariseos? ¿Fueron los saduceos? ¿Fueron los príncipes de los sacerdotes? Gente que conocía esto, pero que nunca hubo un nacimiento. Y de eso es de lo que quiero compartirte en esta noche, porque precisamente este joven Saulo, mira, vamos a seguir hablando. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjese lo que dice: Saulo consentía. O sea, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Ahora, déjeme decirle, la palabra Saulo es una palabra hebrea que es Shael. Y mire, la palabra Saulo significa preguntar, significa pedir, significa demandar, significa consultar, significa desear. Mire lo que significa. Significa pedir permiso. Significa preguntar. ¿Sabe qué significa? El último significado: saludar con paz. Dice que Saulo consintió que mataran a Esteban. Y yo le hago una pregunta: ¿dónde estaba su saludo de paz?
ningún lado. ¿Sabe por qué? Porque esto maquiavélico que hay en el corazón humano es terrible. Pero para que uno lo conozca, uno necesita tenerlo como una revelación de parte de Dios, que demuestra y nos dice: tú eres. Y el Espíritu Santo toca y nos empieza a hacer ver la crueldad con la que actuamos. Sabemos la historia, todavía no llegó a ese punto. Cuando pasó este evento, dicen los historiadores que este evento pasó aproximadamente en el año del año 34 al año 38 después de Cristo. Este evento del que estamos leyendo en el libro de los Hechos. Y sabe qué bueno, porque esto no es una historia bajada del Olimpo. Y uno agradece a Dios porque nos enseña la palabra, lo que hay en nuestro interior. El pasaje que vamos a leer a continuación es cuando Pablo va rumbo a Roma, unos años antes de su muerte. Se dice aproximadamente, este pasaje de Hechos capítulo 22 que vamos a leer, surgió aproximadamente en el año 60 después de Cristo, unos años antes de que Pablo muriera, porque ya no era Saulo, ahora era Pablo. Pablo lo toman los judíos, lo quieren matar. Pablo confiesa que es romano y entonces se lo llevan los romanos. Y los encargados del gobierno y de la justicia se encuentran entre la espada y la pared porque los judíos quieren que lo maten, pero no pueden matarlo porque Pablo es romano. Pablo apela a César para que sea César el que lo juzgue. Y entonces durante ese viaje, al llegar a una de las ciudades, dice que platica se llama Agripa el personaje. Llega con Agripa y empieza a platicar. Y él empieza a confesar su vida antes del encuentro con Jesús. Y eso es a lo que voy. Miren lo que dice Hechos 26 del versículo 9 al versículo 11. Dice así la palabra de Dios: en un tiempo yo pensaba que era mi deber combatir el nombre de Yeshua de Nazaret. Y en Jerusalén propiamente hice esto, después de recibir autoridad de los principales Kohanim. Si lo leyera esto el día de hoy, que es 18 o 19 de mayo, no recuerdo la fecha exacta de este día, pero si 19 de mayo, si yo lo tradujera al 19 de mayo, lo podría de esta manera. En un tiempo, el hermano pensaba que era su deber combatir el nombre de Yeshua de Nazaret sobre aquellos hermanos que andan mal, sobre aquellos que pecan, sobre aquellos que no van a los cultos, sobre aquellos que andan en pecado. De recibir el permiso del pastor para predicar, me propuse atacar a la hermandad por sus pecados. Dice el versículo 11: yo mismo eché muchos de los Kadoshim de Yahvé en prisión. Cuando eran puestos a morir, yo daba mi voto en contra de ellos. A menudo iba de una sinagoga a otra, castigándolos y tratando hacerles blasfemar. Si lo leyéramos el 19 de mayo del 2020, diríamos: y los fui a ver a su casa y les dije que si no enderezaban su manera de vivir, que mejor ni se aparecieran por la iglesia. Les quitamos el pertenecer a la iglesia
y les damos una carta de... Sé que esto va a despertar la conciencia de algunos, pero lo único que quiero compartirle a usted es que este viejo hombre que todos llevamos, mientras no trabajemos con él, eso es lo que nos va a caracterizar. Continúa Pablo diciendo: y en mi furia salvaje contra ellos, miren nada más, fui tan lejos como para perseguirles fuera de nuestro país. Pero mire cómo él se expresa, porque eso lo está diciendo Pablo de él. Y en mi furia salvaje, en otras palabras, el odio en su máxima expresión, pero vestido de religiosidad. El odio exponencial, vestido de religiosidad, no es odio santo. El odio santo es otra cosa. En Corintios, Pablo menciona sobre un hermano que andaba con su madrastra. Y Pablo, cuando se entera de que este joven se andaba acostando con la mamá con la esposa de su papá, porque no era su mamá, era su madrastra. Cuando Pablo se entera que este joven andaba teniendo relaciones íntimas con la esposa de su papá, se levanta en la iglesia y dice que lo corran. Y es cuando dice aquel famoso versículo: y entréguenlo a Satanás. Y fue lo que hicieron. Solo que aquel joven, cuando se vio confrontado de que iba a ser entregado a Satanás, se arrepintió. Porque si tú lees en 2 de Corintios, no recuerdo el capítulo, dice que Pablo le dice a los corintios: ¿saben qué? Consuelen su corazón, confórtenlo, porque ya me dijeron que se arrepintió. Fortalézcanlo. Porque cuando el odio santo de Dios brota, hermano, y el juicio viene, el arrepentimiento es inevitable. Cuando es de Dios. Claro, cuando la persona se quiere arrepentir. En este caso, estoy hablando de Saulo de Tarso. Ahora, regresando a este punto, vamos a Libro de los Hechos, capítulo 9. Libro de los Hechos, capítulo 9. Dice así la palabra de Dios: y Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. En otras palabras, Jesús viene a encontrarse. Y cuando Jesús viene a encontrarse con una persona, entonces la perspectiva de vida cambia. La manera de ver la vida cambia. La manera en la que uno empieza a ver el camino ya no es con el odio. Porque dice que cuando la luz lo cercó, en el libro de Hechos capítulo 22, en el libro de Hechos capítulo 27, palabra de Dios, que nadie escuchó la voz, que los que iban con él vieron la luz,
Pero el único que escuchó la voz era él. Y era una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En ese momento el corazón, el viejo hombre de Saulo fue cambiado. En ese momento el viejo hombre que habitaba en ese cuerpo fue tocado y fue transformado. Pero Saulo tenía un nuevo camino que recorrer. Por eso hay un antes, hay un después. Cuando uno se encuentra con Jesús, cuando uno tiene este nuevo nacimiento, hay algo nuevo que empieza a nacer. Hay algo nuevo, hay un nuevo camino, hay una nueva dirección, hay una nueva enseñanza, hay una nueva ciencia. Todas las cosas son nuevas. Por eso el viejo hombre no ama la voluntad de Dios. El viejo hombre no le gusta la voluntad de Dios. El viejo hombre en lo único que piensa, hablábamos de los 9 rasgos, eso es en lo único que piensa este viejo hombre, en su propia satisfacción, e incluso queremos usar a Dios para la satisfacción de nuestro deleite carnal. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido que necesitamos tener la experiencia de un nuevo nacimiento. Hermanos, decía la hermana Hicks, es tan sencillo entenderlo, pero es tan difícil practicarlo. Porque nuestro viejo hombre, aunque somos salvos, nuestro viejo hombre sigue caminando con nosotros. Cuando usted y yo tenemos un nuevo nacimiento, cuando usted y yo tenemos un nuevo nacimiento, inicia un nuevo camino. Déjame explicarle. Seguimos leyendo, por favor. Dice en el versículo, vamos a leer del versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, verdad, la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, metiéronle en Damasco. En otras palabras, la primera regla cuando uno empieza un nuevo camino con Dios es que uno aprende, ¿sabe qué, hermano? A depender. ¿Depender de quién? De Dios. Aquí no. Aquí, antes del nacimiento, el yo era el que dirigía, era el que decía, era el que pesaba las cosas y decía, ¿me conviene o no me conviene? ¿Me conviene o no me conviene? No. Hermanos, ¿quién quiere venir a ayudar a hacer el aseo de la iglesia? No, tengo mucho trabajo. Hermanos, ¿quién quiere dirigir? Yo hermano, yo quiero dirigir. ¿Por qué? Porque queremos servir bajo nuestra conveniencia. Porque este maquiavelismo nos hace ser astutos, nos hace ser crueles, pero a compasividad. Por ello, antes del nuevo nacimiento, nuestra vida es una. Después del nuevo nacimiento, dice que Saulo abrió los ojos y no veía. Dice la palabra de Dios, lo llevaron de la mano y lo metieron a Damasco. Seguimos. Donde estuvo 3 días sin ver
y no comió ni bebió. Fíjense algo muy curioso. Saulo sabía que Dios estaba detrás de ello. Dentro de este parámetro de Saulo, él creía que estaba agradando a Dios. Él creía que estaba bien con Dios. Él creía que estaba haciendo bien las cosas. Después tiene un encuentro con Jesús. La historia cambió de su vida. Porque en esa dependencia de Dios, dice que no comió ni bebió. ¿Qué quiere decir? ¿Que se puso a qué? A ayunar. ¿Para qué es el ayuno? Para conocer la voluntad de Dios. Hay de todo tipo de ayunos. Sí, el ayuno de no comer, de no tomar, de no comer carne, un ayuno de Daniel, pero también hay ayuno de celular, hay ayuno de enojo, hay ayunos de todo tipo. Ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer Biblia, ya no me voy a poner a ver Netflix, ya no me voy a poner a ver la tele, ahora sí me voy a poner a leer mi Biblia. ¿De qué estás ayunando? De algo. Y Saulo se puso a ayunar. Dice la palabra de Dios. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y el Señor le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, ¿qué? Él ora. Él ora. Cuando tú naces de nuevo, nadie te obliga a orar. Nadie te obliga a leer tu Biblia. Es algo que nace de ti. Porque el Espíritu Santo está en tu interior empezando a moverse. Así como en el principio se movía sobre el haz de las aguas. De la misma manera el Espíritu Santo se empieza a mover en ti. ¿Y sabes qué? Empiezas a hacer aquellas cosas espirituales que sabes que necesitas hacer. Por ello, mientras uno no nazca de nuevo, hermanos, podemos tener maratones bíblicos, podemos aprendernos la Biblia de pies a cabeza, podemos hacer lo que usted quiera, y sí es bueno. Yo no le quito lo bueno que tenga, porque nos empezamos a disciplinar. Pero a lo que me refiero es que cuando uno tiene ese nuevo nacimiento, el giro es de 180 grados, así. Porque es Dios y su Espíritu. Lo interesante es que Dios tiene un plan. Tiene un plan para nuestras vidas. Y quizás esta noche que tú me estás escuchando, lo que te quiero decir es que quizás en algún punto de tu camino te enojaste y te saliste. Porque empezaste a ver cosas en la iglesia, porque empezaste a ver al hermano, porque empezaste a ver a la hermana, porque empezaste a ver el pastor, porque empezaste a ver lo que hizo aquel hermano, porque empezaste a ver lo que hizo aquella hermana, porque empezaste a ver esto, porque empezaste a ver otro. Y sí, no te lo niego. Pero déjame decirte, ¿sabes quién estaba detrás de todo eso? ¿Sabes quién sigue estando detrás de todo eso? Aún detrás de esta pandemia mundial, en el que han muerto miles de personas. Y a nosotros todavía no sabemos lo que va a suceder. Pero aún en medio de esta pandemia, Dios sigue estando en control detrás de todo ello. Nada se ha escapado a su mano. Todo forma parte de un plan. Uno escucha a la gente que dice: es que vamos hacia a un nuevo orden mundial. ¿No te da miedo de que vamos a un nuevo? No, lo que me da miedo es que el Jesús ya viene. Y si no estoy trabajando con mi corazón carnal, en oración, en ayuno, en búsqueda, en este nuevo, no estoy trabajando para tener este nuevo nacimiento, hermano, me voy a quedar.
Porque les decía el domingo, ¿de qué me sirve saber las copas y las plagas y los truenos y que el cielo se abre y que esto y que el otro y que es cierto que la tierra va a crecer, es cierto que si el sol va a crecer, es cierto, hermano? Qué bueno que quieras y te interese la escatología o los eventos apocalípticos. Pero déjame decirte, lo que tú necesitas es a entender que tienes un viejo hombre con el cual lidiar. Y que si en algún punto de tu camino tú te has alejado, tú has decidido venir por este camino, déjame decirte, te sientes peor. Y perdóname la palabra, pero te sientes más miserable. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba tratando de hacer es llevarte a ese nuevo nacimiento. Cuando Esteban iba a ser apedreado, ahí estaba Saulo. Y si tú lees ese capítulo 7, en los últimos versículos, dice que cuando Esteban estaba a punto de morir, se abrieron los cielos y vio que Jesús, el Hijo del Hombre, se ponía de pie. Jesús estaba viendo cuando Esteban estaba a punto de morir, pero también Jesús estaba viendo a Saulo que estaba ahí parado. Pero ¿sabes? Dios tenía un camino para Saulo. Y si Dios tenía un camino para Saulo, también tiene un camino para ti, tiene un camino para mí. Porque de eso se trata nuestra vida. De que no se trata, no, es que si supieras lo que ha pasado en la iglesia, si tú supieras lo que sé del hermano fulano, si tú supieras lo que sé del hermano perengano, si tú supieras lo que yo sé de lo que han hecho el hermano, la hermana, hermano, eso no te va a ayudar en tu camino espiritual. Lo que usted y yo tenemos que entender es que Dios ha preparado todas las cosas para llevarnos a esta experiencia. Aunque usted se haya alejado, aunque usted se haya dejado de congregar, aunque usted se haya vuelto al mundo en este tiempo antes de la pandemia, déjeme decirle, es Dios usando todo esto para llevarlo. Y ahorita vamos para allá. Mire. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él oró. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, también tenía su viejo hombre Ananías, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos de en Jerusalén. Te llama el Señor a que ores por el hermano fulano, que es un borracho, que es un taúr, es adúltero, ponle el pecado que tú quieras. Pero el Espíritu Santo te pone a orar por él. Y cuando el Espíritu Santo te pone la carga para orar por él, no te está preguntando tú qué opinas. Lo único que el Señor te está diciendo: ponte a orar. Ananías le dice: oye, Señor, ¿quieres que yo vaya? Y haya matado a mucha gente. En otras palabras, Ananías le estaba dando cuscús, porque decía: a lo mejor también a mí me pueden matar. Y le dice Ananías, está platicando Ananías con el Señor: y aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de prender todos los que invocan tu nombre. Y mira lo que le dice el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sabes para qué te trajo el Señor a su casa? Para que lleves su nombre. Tú dirás: hermano, pero fumo. Hermano, pero volví a tomar. Hermano, pero ando mal. Cuando tú llegaste a la casa de Dios, Dios te amó. Y aunque andes haciendo lo que andes haciendo, Dios te sigue amando. Y te seguirá amando
y te seguirá buscando. Porque Él quiere usar tu vida para que le lleves, des a conocer a Él. Por ejemplo, si tú tomas, quizás llegues con los que tomas y les digas: ¿sabes? Quiero hablarles de alguien maravilloso que vino a mi vida y me hizo cambiar mi vida. Pero en mi necedad de este hombre viejo, yo decidí volver a esto. ¿Me dejas orar por ti? Y ¿sabes una cosa? Aún en eso, el Señor te puede usar para dar a conocer su nombre. Porque eso es lo maravilloso de esto. Hay mucha gente que piensa que porque alguien anda mal no puede hablar del Señor. No. Jesús les dijo a sus discípulos, porque un día vinieron sus discípulos y le dijeron a Jesús: oye, Señor, hay uno por allá que anda hablando y no anda con nosotros. Y le dice Jesús: déjalo, el que no es contra nosotros, es con nosotros. ¿Sabía usted que hay gente maravillosa compartiendo el Evangelio? No son líderes, no tienen cargo en sus iglesias, pero han entendido que son instrumentos en la mano de Dios. Usted también es instrumento en la mano de Dios y Dios quiere usarlo a usted. Solo que precisamente lo que quiero compartirle de todo esto es que aunque usted haya nacido de nuevo, usted tiene que aprender que hay un proceso, porque en este nuevo camino usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Hubo un lugar que conocí que se llama San Isidro Cuquila, un lugar a 40 minutos adelante de Tlaxiaco. Recuerdo que soy una persona que crecí en la ciudad. Me mandaron a hacer EBDB allá, con el hermano Gorgonio y su esposa. Y recuerdo que en las noches, pues era un pueblo en el cerro. Yo andaba con mi lámpara, y de repente nada más sentí que alguien pasaba. Buenas noches. Ay. Y yo decía: ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para caminar en la oscuridad? ¿Cómo le hacen para caminar sin necesidad de luz? Porque venían desde la carretera, porque tenían que bajarse en la camioneta desde la carretera y meterse caminando hasta el pueblo. Y no era pavimento, era camino rural. Porque ni usted dijera, le metieron la máquina y está todo bueno, le metieron la máquina. No. Era, por así decirlo, el terreno era bruto porque había piedras y en las noches yo tenía que prender la lámpara y ver dónde caminaba, y yo veía a la gente que pasaba y decía: no, ¿por qué? Porque es un nuevo camino. Porque cuando usted empieza a caminar, usted empieza a conocer ese nuevo camino. Pero mientras usted no sabe ese camino, usted tiene que entender que Dios lo va a llevar a un proceso. Mire, sigamos, por favor. Déjeme continuar. Vamos al libro de los Gálatas. Pablo está hablando de él mismo. Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas capítulo 1. Y eso pasó con Pablo, Y si pasó con Pablo, quiere decir que va a pasar con usted. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre y Padre nuestro, al cual sea la gloria por siglos de siglos. Amén. No voy a leer todo el capítulo, simplemente voy hasta el versículo que quiero compartir con usted. Vamos hasta el versículo 15. Dice la palabra de Dios: mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar su Hijo en mí,
para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con sangre y con carne. ¿Saben dónde empieza su problema? Cuando usted se pone a pelear con la gente de la iglesia. El que lo trajo a la iglesia fue el Espíritu Santo. El que lo trajo a la iglesia fue el Padre. El que lo salvó en la cruz del Calvario fue Jesús. No fue un pastor, no fue el líder de alabanza, no fue el líder de los sugieres, no fue el líder de los servidores, no, el que lo trajo a la casa de Dios fue el Señor. El punto es que cuando en su corazón Dios lo está preparando para llevarlo a un nuevo nacimiento, hermano, no lo va a llevar en una nube, lo va a subir en una nube y usted va a viajar en una nube y va a llegar a la experiencia y va a decir, ahora sí, todo mundo, les voy a hablar del Señor y a los diablos que se nos sujeten y van a ver qué arrastrada les voy a dar. No, error. En el reino de Dios no se trata de endiosar al ego, al contrario, se trata de que el ego aprenda a servir. Y entonces Pablo dice, cuando Dios me llamó para revelar a su Hijo en mí, para que le prediquen entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. Y mire, y aquí viene la historia, aquí es donde empieza. Ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a la Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Sabe qué hizo cuando recibió la vista de parte de Ananías? No se fue a predicar. No se fue a predicar. Ahí dice, me fui a la Arabia. ¿Qué es la Arabia? La Arabia es un desierto. ¿A dónde fue, hermano? Al desierto. Versículo 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Le hago otra pregunta, chulada de hermano que me está escuchando usted. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto de la Arabia? Usted dígamelo. Usted lo acaba de leer. ¿Cuánto tiempo? 3 años. ¿Qué sucedió cuando Jesús fue bautizado? ¿Qué sucedió después de que fue bautizado? ¿A dónde fue llevado? Al desierto. Saulo, al desierto. ¿Dónde fue llevado Juan el Bautista? Al desierto. ¿A dónde eran llevados todos los que querían ser profetas de Dios? Al desierto. Fueron al desierto. Porque el desierto es la escuela donde somos formados nuevamente. Donde recibimos una nueva formación. Es el punto. Ahora, leíamos, ¿por qué es el lugar de formación? Ay, sonrío porque, ay, hermanos, cuando el Señor me muestra esto, ay, dice uno, ay, Señor Jesús de Veracruz, ayúdame. Dice en el versículo a leer Hechos 9:16.
Mire lo que dice Hechos 9:16. Porque yo le mostraré el trono donde va a reinar y va a mandar, donde la gente va a tener que hacer lo que él quiere, donde va a tener a su alrededor una serie de servidores que lo van a apapachar, que lo van a consentir, que lo van a tratar bien, que lo van a tratar como reyes. ¿Sí? Dice así, hermano. ¿Esos eran los planes del Señor? No, los planes del Señor eran: porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Déjeme hacerle la pregunta: ¿qué hay en el desierto? ¿Sabe qué hay en el desierto? Nada. No hay nada. Mire, David fue ungido. Vino y lo ungió. ¿Qué hizo David después de que fue ungido? ¿Fue sentado en el trono? No. Es seguir siendo pastor. Porque Dios trabaja a través de un proceso. Y nos va a llevar a todos al desierto. No hay nadie que sirva a Dios que no se ha llevado en el desierto. Porque el desierto es la escuela donde nos formado. Por eso, cuando Dios decide algo para tu vida, ahí donde Dios te plantó, es Dios tratando de formar el carácter y la naturaleza de Jesús. Es Dios. Pero a veces nosotros, este viejo hombre, tiene unos sueños bien mafufos. Porque piensa que por ser cristianos, todo va a ser de maravilla. El diablo se nos va a hincar. La gente nos va a amar. La gente nos va a querer. Todo el mundo va a hacer lo que nosotros pensamos que debe de hacer. Los hermanos se van a comportar como creemos que se tienen que comportar. Le vamos a hacer un bien a un hermano y el hermano nos lo va a regresar 20 veces más. Nunca vas a hablar mal de nadie, nadie va a hablar mal de ti. Toda tu vida va a ser un sueño de pétalos rosas. No. Por eso Saulo fue llevado al desierto 3 años. 3 años. No se fue a predicar luego. No le dieron el púlpito. No le dijeron: ya llegó el hermano, acaba de nacer de nuevo. No. Hay que disipularlo. ¿Sabes a qué lo llevó el Señor al desierto? A disipularlo. Y ese es el problema, que no nos gusta ser discipulados. Yo ir a la escuela bíblica. No, yo ya quiero ser pastor. No, tienes que ir a la escuela bíblica. Pero es que yo he visto cómo los traen trabajando como negros. Pues ese es el trabajo del pastor. 2 de la mañana. Hermano, ¿qué cree que no llega mi hijo? ¿Qué cree? No, pues ya anda tomando. Híjoles, ahí voy. Y hay que ir. Y ahí andan en el carro, en el pueblo, buscando calle por calle al hijo del hermano. Y luego va uno a encontrar allá, todo tirado bien borrachote. Ahí está su hijo. Pues nos ayuda, sí, vamos a... Lo cargamos al carro, lo metemos a la casa, a su casa. Hermana, pues hágale un café, invíteme a mí también uno. Pues ya me desvelé. Y ahí está uno cotorreando, platicando. Ya lo deja uno dormido. Ahí nos vemos, hermano. Porque ese es el trabajo. No hay horario para nosotros los que servimos en el altar, no hay horario. 2 de la mañana, 3 de la mañana, a veces ya está uno, por ejemplo aquí en Atlapulco, que es un lugar donde hace mucho frío, entonces en las noches te tapas con tus cobijitas y de repente, y como vivimos arriba y casi no se oye, casi quieren tumbar la puerta, y ahí se para uno. ¿Qué pasó, hermano? ¿Podemos platicar? Sí. Perdón la hora. No se preocupe, ¿qué pasó? Que Dios te quiere preparar. ¿Para qué? Para que des a conocer su nombre. ¿En dónde? Ahí donde Él te ha plantado. Ahí donde tú estás en este momento. Ahí donde tú te encuentras. Es que yo no voy a la iglesia y me siento re mal. Bueno, en ese lugar Dios te quiere usar. Pero tienes que entender que tienes que prepararte. Ahora, ¿tú crees que ahí se acabó la historia? No. Gálatas, capítulo 2.
Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Ayúdeme a leer, mire lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después pasados, ¿cuántos? 14 años. Fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Ahora, se me olvidó, capítulo 1, estábamos en el 18, capítulo 1, estábamos en el 18. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Mas a ninguno de los otros apóstoles vi sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que los escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Y entonces mire lo que dice el 21. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia. ¿Sabe a dónde se fue después de estar los 3 años en el desierto? ¿Sabe a dónde se fue? Se fue a su casa. Se fue a su casa. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. ¿Dónde estaba Tarso? En Cilicia. ¿A dónde se fue? ¿A dónde lo llevó el Señor? Lo llevó a su casa y le dijo, ¿sabes qué, chaparrito? Antes de que salgas a predicar, primero arregla las cosas en tu casa. Dice aquel hermano, es que yo tengo el don de evangelismo. ¿Y la comida para sus hijos? Pues Dios va a proveer. No. Usted tiene que ir a trabajar para traer el pipirín. Y en sus tiempos libres váyase a evangelizar a donde quiera. Pero su primera responsabilidad es su casa. ¿Cuántos años entonces, mi chulada de hermano? ¿Cuántos años se pasó en su casa? 14. ¿Cuántos años fueron? 14 en su casa. Y 3 del desierto, ¿cuántos son? 17. ¿Cuántos años esperó Abraham para tener a su hijo? 25. ¿Cuántos años esperó José para ser el segundo de Faraón? Aproximadamente 17. ¿Cuántos años esperó David para llegar al trono y ser el rey? 17. Ahora, ¿qué le quiero enseñar? Que el proceso de Dios no es en una semana, no es en un curso, no es en una capacitación. Pero es que yo sé cantar. Qué padre, qué bueno que usted tenga el don del canto. Es que yo sé dirigir. Qué bueno, hermano. Uno se asombra. A nosotros nos han preguntado, ¿y a ustedes por qué? ¿Por qué ustedes no son ancianos? No. Tú no sabes lo que es tener un cargo. Porque un cargo no es para que te pares al frente y digan, yo soy. No, brother, no. Con mi familia y la gente donde el Señor me ha colocado, apenas la hago. Familia a la cual ministrar, a la cual pastorear. Nuestros hijos son seres humanos y caen y se equivocan y sufrimos las batallas porque eso que es el hijo del pastor y eso que tanto tiempo tienen y un montón de cosas. Pero precisamente Dios usa el proceso para cambiarnos a todos nosotros. ¿Sabe? Y el viernes platicaré de esto con usted. Que hay algo en nuestro viejo hombre que lo caracteriza. ¿Sabe cuál es? Es impaciencia. ¿Sabe para qué lo lleva al desierto? ¿Sabe para qué nos lleva, hermano, al desierto del Señor? Para trabajar con nuestra paciencia. Pero es que el hermano debería de comportarse, pero es que el hermano debería de comportarse de esta manera. Tú no lo trajiste, no es tu asunto.
Pero es que le he predicado. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Que le hayas predicado? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Estamos hablando sobre un tema, hablamos sobre un tema, hablamos sobre un tema. Van, los invitan a ir a otra iglesia donde viene un pastor de quién sabe, de donde sea, y les habla el pastor. Y hay que creer, hermano, que fíjese que fui a tal culto, me invitaron a la iglesia, que aprendí esto y esto y esto. Y es lo que tú les has estado predicando por años. Porque la obra no es nuestra, es de Él, es de su Espíritu. La gente que el Señor trae a la congregación, Él. Hay una persona que hace muchos años en algún lugar nos dijo: hermano, ¿sabe qué? Yo tengo problemas en la iglesia donde nací, me siento muy mal porque hay una persona que yo quiero mucho y que me hace daño estar ahí, me permite estar aquí con ustedes. Vente, hijo, porque sabemos que vienes a refugiarte, porque allá donde tú estás es difícil para ti. Quizás para otros van a criticar y van a señalar y van a decir: no, ven, refúgiate, encuentra la sanidad, porque de eso se trata. Esto, hermano, es el proceso que Dios usa para sanarnos y para prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para dar a conocer su nombre, porque no somos nosotros, hermano. Si el Señor me dice, o nos dice a mi esposa y a un servidor: se quedan otro año, nos quedamos otro año. Si nos dicen: se van a tal iglesia, hermano, nos vamos a tal iglesia. Ahora, si no quisiéramos irnos a tal iglesia, le hago una pregunta: ¿cree que el mundo se va a acabar porque no fuimos a otra iglesia? No, el problema es para nosotros, porque Dios nos lleva a un lugar determinado. Hay algo que aprender, hay algo nuevo que formar. ¿Sabe por qué muchos cristianos se han quedado cortos? ¿Sabe por qué muchos cristianos se han quedado en esa etapa de los espirituales? Pelean, gritan, cuestionan, discuten, alegan. Es que yo tengo 30 años, tengo 40, tengo 50 años caminando, tengo 100 años caminando. Los que tengas caminando, que tu carácter refleje a Jesucristo. ¿A través de qué? De los frutos del Espíritu que tú puedes dar cuando has sido llevado a un nuevo nacimiento. De eso se trata nuestra vida. Cuando tú lo aprendes, ¿sabes? Dejas de pelear, dejas de buscar. No, Señor, donde tú me plantes, aquí estoy, aquí estoy. 10 personas, con estas tengo que florecer. Hay muchas cosas por aprender, hay muchas cosas por hacer. Tú sigues siendo el rey, tú sigues siendo el dueño. ¿Por qué? Lo hizo Saulo, le pasó a Abraham, le pasó a José, le pasó a David, y me faltó incluir a Jacob, porque él dice: 20 años trabajé contigo, le dice a Labán. De día me consumía el calor y de noche la helada. Nunca tomé nada de lo tuyo, y tú me reclamabas cuando se perdía una oveja. ¿Por qué? Porque el camino, cuando tú naces de nuevo, no significa que la cosa va a ser fácil. Al contrario, significa que se va a volver más difícil. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes este nuevo nacimiento y empiezas a ir en ese proceso, imagínate a Saulo siendo religioso, acostumbrado a mandar, porque dice que entre sus contemporáneos de su edad, él sobresalió de todos ellos, de tal manera que le dieron el cargo de ir por todos los cristianos. Ahora imagíneselo en una cueva en el desierto, durmiendo, comiendo lo que el Señor le proveía, pero eso sí, aprendiendo, ¿sabe a qué? A escuchar la voz de Dios. ¿Sabe cómo lo conocemos nosotros? Como el príncipe, como el Pablo, el apóstol, el príncipe de todos los apóstoles. Pero hermano, todo lo que tuvo que pasar. Nosotros queremos la gloria sin la cruz. No, primero es la cruz, después es la gloria. Y ese es el punto, hermano. Entonces termino esta noche diciéndole a usted: todo lo que le ha pasado, aunque usted crea que no es Dios, créame que Dios ha estado ahí atrás. ¿Sabe por qué? Porque si usted me está escuchando esta noche, es porque Dios tocó su espíritu para que me escuchara. Yo no soy nadie, yo no soy nada. Hermano,
estoy muy consciente que yo no debería de estar aquí. Pero precisamente, atendiendo la voz de aquel que me llamó, le digo a usted, Jesús le ama y tiene un plan para su vida y un propósito para que dé a conocer su nombre. Y si lo ha dejado caer, y si usted ha caído, mire, no vea el pecado, vea lo que Dios quiere enseñarle. Porque en todo esto Dios sigue teniendo el control y Dios sabe lo que ha pasado con su vida. Así que nosotros quizás lo veamos feo, nosotros quizás lo señalemos, nosotros, este viejo hombre, nos haga actuar maquiavélicamente hacia usted, pero tenga la certeza de que quien lo trajo a la casa de Dios, de que quien hizo que usted conociera la presencia de Dios, fue el Espíritu Santo. Porque Él lo fue a buscar allá donde usted caminaba, allá donde usted andaba. El Padre lo vio y dijo, venlo a ayudar, tráelo a mi casa, quiero que conozca a mi hijo. Y fue como algo llegó y alguien y le habló de la palabra y lo trajo a su casa. Cuando usted en esa puerta en la casa de Dios, usted pudo saber que había algo diferente. Y cuando le dijeron que Dios le amaba, usted pudo comprobar un amor diferente. El amor de Dios no se ha acabado hacia usted. El amor ha disminuido hacia usted. Y aunque usted escuche a gente que está en los púlpitos que usted no merece estar aquí, usted puede decir, si es cierto, yo no merezco. Pero aquel que me fue a buscar allá a la calle donde yo caminaba y me trajo a su casa, Él me dijo que yo valía la pena. Y valiste la pena de tal manera que Dios mandó a su Hijo para ir a la cruz. Y que aunque no hubiera nadie más que salvar, Él hubiera venido a salvarte a ti. Padre, esta noche, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por la grandeza de tu amor. Gracias por la grandeza con la que tú nos has amado. Porque aún hasta el día de hoy nos sigues amando. Y aunque nosotros nos digamos a nosotros mismos que no valemos la pena, tú nos dices que sí valemos la pena, porque para eso fuiste a la cruz, a derramar hasta la última gota de tu sangre por nosotros. Gracias por habernos salvado, gracias por habernos rescatado. Gracias por habernos ido a tu presencia, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias por habernos salvado. Gracias, Señor, por habernos amado. Y por perdonarnos.
Por eso decía el profeta Isaías: porque en mis ojos fuiste de grande estima y yo te amé. Padre, ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos a casa. El sonido de la barca de Sión nos está llamando a regresar a casa. El sonido de la barca de Sión nos está llamando a regresar a casa. Ayuda a tu pueblo, ayuda a mis hermanos. Ayuda a quienes han caído al elevarse, ayuda, Señor. Ayuda a quienes se han alejado a regresar y subir a la barca. Porque se acerca el tiempo de partir, Señor. Por favor, esta noche, Señor, ayúdanos. Fortalece la vida de tus siervos. Fortalece la vida de aquellos que usan de la de nosotros. Por el hermano Ruel y por la hermana Ivonne, ruego por ellos. Te ruego, por la vida de la hermana Esparza, Señor. Por la vida, Señor, de tus siervos que predican. Por la vida de los doctores, de las enfermeras que están trabajando, Señor. Abre las puertas para que alguien llegue y les comparta de ti, Padre, y les hable de que tú les amas. Por las familias que están perdiendo gente, Señor. Y por la maldad de esta tierra, entontece la mente de la maldad. Entontece la mente, Señor, de la gente que actúa mal. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. En este Señor, bendícelos, como los bendigo a cada uno de ellos en esta noche. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.